Cuento número 25. Invocación infernal. Sara era una joven muy diferente a los demás jóvenes de su edad. A los 16 años se vestía de negro, escuchaba música metal y además solía tener perforaciones en varias partes de su cuerpo. Era una joven que vivía su vida como quería y sin reglas. Sus padres divorciados se turnaban para cuidarla, pues ella, a pesar de vivir con su abuela, solo veía a sus padres 1 o 2 veces por mes, lo cual para ella sus padres estaban muertos. Una noche se reunió con otros amigos y tras horas de música, sexo y drogas, uno de ellos los convenció a todos para jugar a la tabla Ouija, algo que Sara siempre había querido hacer pero que le tenía algo de miedo. Sus amigos la convencieron y luego de algún tiempo se decidió a hacerla. Uno de sus amigos la sacó de su maletín de la universidad. Sara, al verla, se puso ansiosa por empezar. El joven se la dio para que la mirara bien. Al tomarla en sus manos, Sara sintió una corriente especial en su cuerpo, como la que se siente al besar a alguien por primera vez o al hacer el amor con la persona que uno ama. En realidad, fue una relación especial la de Sara y esa tabla de madera color caoba oscuro. Las letras estaban dibujadas en blanco al igual que todos los símbolos e imágenes de la tabla. Todos se reunieron en círculo y comenzaron a tratar de invocar algún espíritu. Al principio no sucedía nada, todos estaban ansiosos pero nada pasó. Sara se molestó pero a la vez se burló de la situación, diciendo que eso no servía de nada, que como un pedazo de madera tan inútil serviría para traer espiritual a este mundo. Todos comenzaron nuevamente a tomar y fumar, pero de repente algo curioso sucedió. La música, que la tenían a un volumen muy alto, se paró. Era como si algo le hubiera bajado el volumen. De repente escucharon como algo se movía en la mesa del comedor. Al acercarse, vieron como el oráculo de la tabla se movía en círculos incusamente, no escribía nada, solamente se movía. Sara miró la tabla. Al hacerlo, el oráculo se detuvo. Los amigos de Sara estaban muy nerviosos. De repente, Sara lanzó una pregunta, dijo que alguien estaba manipulando la tabla. El oráculo se dirigió al sí. Todos se asustaron. De repente el oráculo comenzó a deletrear algo. Comenzó en la S, luego fue a la A, y completó con las letras R y A. Sara entendió que se trataba de ella, y comenzó a reír nuevamente. Le dijo a sus amigos que la broma estaba muy buena y que aún no entendía cómo se movía tan solo el oráculo, pero que lo descubriría. Tomó uno de los cigarrillos y vio que la tabla se movía. Al hacerlo, Sara se congeló, pues deletreó la frase "pronto nos veremos". Sara se molestó con sus amigos, tiró el cigarrillo y una de las botellas de alcohol y se fue a su casa. Al ir caminando, Sara se sentía muy incómoda, sentía que alguien iba tras ella, pero al voltear veía que estaba sola. Sara no entendía qué era lo que pasaba, se sintió vigilada todo el camino. Una que otra vez volteaba y gritaba que la dejaran en paz, que la broma se estaba pasando de la raya. La soledad del camino era su única compañía en ese momento. Sara comenzó a correr al sentir que lo que sea que la perseguía estaba muy cerca de ella. Al llegar a su casa, entró y cerró estrepitosamente la puerta tras de ella. Esto ocasionó que su abuela se despertara. Al ver a Sara cansada, le recriminó por tener sexo tan joven y por fumar y tomar. Sara solo la escuchó, no le dijo nada, se quedó ahí quieta mirando hacia afuera por una pequeña ventana que tenía la puerta. Al mirar, pudo ver una sombra oscura que estaba del otro lado de la calle. Esa sombra solo la miraba, y parecía estar fumando pues salía humo de él. Sara tenía miedo, pero luego tomó algo más de alcohol que tenía en su habitación, lo tomó con algo de temblor en sus manos. Su habitación era su refugio, había pintado toda la habitación de negro, incluso el vidrio de la ventana, donde dibujó un pentagrama, algo que su abuela odiaba. Incluso había pensado en sacar a la joven de su casa, pero pensó en el dinero que le daban sus padres por cuidarla, así que lo hacía solamente por el dinero, no por cuidar a la joven. Sara tenía muchos problemas en la universidad y en el barrio, pues en ocasiones subía a la terraza de su casa y se desnudaba, consumía alcohol y drogas y se quedaba escuchando música hasta altas horas de la noche. Las autoridades no pudieron hacer mucho, pues al ser menor de edad legalmente no podían decirle ni hacerle nada. La gente siempre la criticaba, pero eso a ella no le importaba. Incluso en una ocasión una de las vecinas intentó agredirla, pero ella fue más inteligente y la mujer cayó al piso golpeándose fuertemente la cabeza contra la acera y quedó tetrapléjica. Sara no había sido inculpada por eso, pues la gente, a pesar que no la aceptaban, tampoco la inculparon y eso quedó como un accidente provocado por la mujer. En ocasiones Sara pasa por la casa de la mujer y la mira desde fuera.
La sala de la casa fue establecida como su habitación, pues en ese lugar podría recibir ayuda más rápidamente y sería más fácil sacarla de la casa. Hará el hospital en caso de ser necesario. La mujer miró a la joven y con la mirada expresó el odio por ella. Sara no hizo nada, solo la miró por un largo rato, hasta que el hijo de esa mujer salió a la calle y comenzó a gritarle insultos a la joven, la cual decidió irse de ese sitio sin decir nada. La vida de Sara no ha sido fácil. Desde los 8 años fue una carga para sus padres, quienes no la habían querido tener. Incluso cuando la madre de Sara se enteró que estaba embarazada de ella, pensó en abortar, pero Sara se resistió a morir antes de nacer. Había luchado mucho por su vida, incluso cuando le inyectaron a su madre una medicina que supuestamente le ocasionaría un aborto, Sara se resistió a morir, y a pesar de todo, ella nació muy bien, incluso era una joven muy sana. Los médicos no podían creer que Sara fuera una bebé tan bien nacida, porque sabían de todo lo que hizo la mujer por tratar de matar el feto. La mujer nunca quiso a la pequeña niña, quien comenzó a tomar a la edad de 12 años, y tuvo su primera experiencia sexual a los 13, consumió drogas a los 14, y comenzó con su estilo gótico a los 12, era una joven que no conocía el cariño. Ella en ocasiones tenía relaciones sexuales con sus compañeros pero para obtener algo de dinero, pues su abuela solía quitarle todo el dinero que sus padres le daban cuando los veía. Un día de tantos, cuando salió con su padre y la novia de este, Sara se sintió incómoda. La mujer miraba muy mal a la joven, quien también le hacía miradas de odio. Ese día su padre le dio lo del mes, una fuerte suma de dinero. Sara escondió el dinero en su entrepierna y entró a la casa donde su abuela la esperaba. Ella le pidió el dinero que le había dado su padre, pero ella le dijo que no le había dado nada porque su nueva novia era quien administraba el dinero y dijo que pronto vendría a darle algo. Su abuela no le creyó y comenzó a pegarle. Entonces Sara la empujó y la mujer se golpeó la cabeza con un jarrón de barro que tenía cerca a la entrada. La mujer se golpeó muy fuerte y comenzó a sangrar la cabeza. Sara se burló de ella y le deseó la muerte. La mujer no murió, pero sí quedó con un fuerte dolor de cabeza. Desde entonces, la anciana mujer no le volvió a pedir el dinero a Sara. Ella se hizo respetar por su abuela, pero eso duró poco, pues un mes después encontró el dinero que le había dado su padre y se lo quitó sin decirle nada. Sara lo supo y le recriminó a su abuela. Ella le dio la espalda y Sara la apuñaló. La anciana mujer quedó mal de salud. Desde entonces, la anciana mujer pensó en demandar a la joven por intento de homicidio, pero Sara fue más sagaz y le dijo que si lo hacía ella diría que su abuela la estaba prostituyendo por dinero y que al encontrar lo que le robó las autoridades le creerían más a ella que a la anciana mujer. La abuela no tuvo más remedio que devolverle el dinero y dejar que su herida se curara sola, algo que hasta el día de hoy no ha pasado y la mujer tiene serios problemas de salud. Sara estaba pensando en que si moría, ella se iría de la casa. Sara miró por la ventana a través de su puerta. El hombre se quedó parado afuera. Ella no sabía si estaba mirándola o solo miraba la casa. Sara tenía miedo. Por primera vez se sentía vulnerable. Su abuela volvió a la cama. No le importaba lo que le pasara a la joven. Ella se dirigió a la cocina, fue a comer algo. Tenía mucha hambre. Ella no solía comer mucho, pero cuando le daba hambre comía bastante. Se preparó algo y comió mirando la puerta. Presentía que lo que la estuviera siguiendo entraría en cualquier momento. Sara terminó su comida y de inmediato salió corriendo a su habitación. Sentía que eso la seguiría sin parar. Al entrar en su habitación, sintió calma. Sara sabía que era su refugio y allí nada la podría atacar. Sara puso algo de música. Esta vez no quería molestar a nadie y ella quería aislarse un poco, así que se puso sus audífonos, prendió su computador y comenzó a trabajar. Estaba por completo aislada. Su puerta tenía llave así que nadie podría entrar, pues además tenía un candado puesto, por lo cual no era sencillo abrirla. Cuando ella estaba aislada escuchando música se sentía muy tranquila. De inmediato olvidó lo sucedido, y vio algunos videos de su música favorita. Pasadas unas horas ella decidió quitarse los audífonos. Algo curioso pasó. Ella escuchó como algo golpeaba en la ventana. 3 golpes suaves eran lo único que sonaban cada vez más. Sara no le prestó importancia a los golpes. La pintura oscura no dejaba ver hacia afuera, algo que ella agradeció porque no quería ver más a la sombra que la acosaba. Sara decidió dormir. Le dijo a la sombra que se fuera y la dejara porque estaba muy cansada y quería tener una buena noche de sueño. Sara pasó la noche muy tranquila, de hecho mucho mejor que otras noches. Un golpe muy fuerte la despertó. Sara miró la puerta y vio cómo el candado bailaba.
como si en cualquier momento se fuera a romper. Sara miró, y de inmediato gritó a lo que fuera que golpeaba su puerta. Del otro lado su abuela respuesta diciéndole que se despertara para ir a la universidad, que se le hacía tarde y quería que se fuera ya. Sara se levantó y entró en su baño, una prioridad que tenía en su habitación la de tener su propio ambiente. Entró en el baño, el cual tenía un bombillo de color rojo. Lo había puesto después de haber estado en un prostíbulo cuando tenía 15 años, le había gustado cómo el bombillo alumbraba en un entorno pequeño, así que lo puso en su baño, abrió la llave de la ducha y ella dejó caer el agua caliente en su cuerpo desnudo. Ella tenía un lindo cuerpo a pesar de su vida, el consumo de drogas y alcohol y las relaciones sexuales constantes pasaban cuenta de cobro, pero en ella no era así, su cuerpo era el de una joven de 16 años, su piel era suave, sus senos eran redondos y algo grandes, sus piernas eran largas y perfectamente tironeadas. Ella pasaba sus manos por su cuerpo por un instante, se dejó llevar por ese momento. Sara disfrutaba al darse baños largos y placenteros, cerró los ojos y dejó caer el agua en su cuerpo, pero algo comenzó a sentir mientras tenía los ojos cerrados. De repente sintió algo como gelatinoso cayendo en su rostro y su cuerpo. Ella abrió los ojos y vio que estaba llena de sangre. Ella no gritó, pero de inmediato salió de un salto de la ducha, pero al hacerlo cayó al piso por enredarse con la cortina que cubría la ducha. Al caer vio como en la sangre que estaba en el piso, comenzó a levantarse alguien. Ese alguien no tenía rostro, era como si fuera una sombra pero llena de sangre. Estiró una de sus manos y trató de alcanzar el rostro de Sara. Ella solo se alejaba lentamente llena de sangre en su cuerpo. La sombra le dijo algo. Ella no entendió y la sombra le dijo esta vez más claramente, que la ayudaría con sus penas y terminaría por aceptarlo. Al decir eso, se levantó y se lanzó sobre ella. Sara solo cerró los ojos y trató de cubrirse con las manos su rostro, pero no sintió nada. Al abrir los ojos, estaba de pie en la ducha justo como había estado. Eso fue casi que un sueño pequeño. Sara estaba bien, el agua seguía cayendo por su cuerpo, y la sangre ya no estaba. Sara no entendió qué había pasado, ella tenía mucho miedo, las cosas que estaba experimentando. Decidió reunirse con sus amigos en la universidad para hablar de lo que pasaba. De seguro a ellos también les estaba pasando algo, pues todos habían estado reunidos en la sesión de la tabla Ouija. Salió del baño y abrió su puerta, luego al salir la cerró con candado dejándola muy bien trancada y se fue de allí. Al llegar a la universidad, sus amigos la miraron con algo de asombro. Una de sus amigas, llamada Isabel, se acercó a ella, y le preguntó si estaba bien, pues todos habían tenido el mismo sueño, donde una sombra llena de sangre la había atacado mientras ella se banana. Sara abrió los ojos de una manera evidente y ella les comentó que le había pasado lo mismo esa mañana mientras ella se duchaba. Sus amigos se asustaron pues al parecer todos tenían los mismos acontecimientos, pero con Sara como protagonista. Ella decidió decirle a su amigo Miguel que le prestara la tabla. Él la miró y se la entregó. Ella lo haría sola, pero sus amigos no la dejaron. Ellos querían protegerla de lo que pasara, así que decidieron ir nuevamente al lugar donde se reunían para volver a hacer la invocación y mirar qué era lo que pasaba con Sara, pues ella estaba luchando contra algo que nadie sabía qué era y solamente querían ayudar a su amiga. La noche se asomaba en el cielo de la ciudad. Los jóvenes habían pasado el tiempo consumiendo drogas y teniendo relaciones sexuales, lo usual para ellos. Llegada la medianoche, Sara decidió comenzar la sesión de Ouija. Comenzó haciendo preguntas obvias como ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Por qué me acosas? Pero el oráculo no se movía. De repente uno de sus amigos gritó e insultó al ser espiritual que estaba acosando a Sara. Lo llamó cobarde por no presentarse cuando todos estaban juntos y lo incitaba a hacer alguna manifestación, un ruido o que moviera algún objeto en la habitación. Nuevamente todo estaba en silencio. Sara también se enojó y lo llamó espíritu cobarde por atacarla a ella cuando estaba sola. En ese momento, el oráculo se movió, deletrearon la frase, se arrepentirán. Sara comenzó a reír al igual que sus amigos, pues uno de ellos hizo la insinuación que ya se habían arrepentido de invocar un espíritu cobarde y que no sabía hacer nada. En ese momento, se escuchó un ruido muy fuerte en el segundo piso de la casa abandonada que solían frecuentar. Todos cambiaron sus risas y su música explosiva, por un silencio total. Todos estaban con la curiosidad de saber qué era lo que pasaba. En ese momento escucharon la voz de un hombre anciano que preguntaba por qué estaban ahí. De inmediato, todos salieron corriendo, dejando la Ouija, el alcohol y las drogas. Al salir corriendo, el dueño de la tabla, Eder,
se regresó por ella pues no era de él, sino de una tía y él la sacaba a escondidas, lo cual le podría traer problemas. Al regresar, Sara y los demás vieron como la puerta se cerró tras de él al instante. Ellos se preocuparon, pues escondidos y a pesar de estar todo en penumbras, Eder no regresaba. Sara pensó en ir a buscarlo, pero los demás la detuvieron cuando vieron lo que parecía ser una luz asomándose por una de las ventanas, así que decidieron salir corriendo. Eder era un joven muy inteligente y suspicaz por lo cual todos sabían que estaría bien. La única que presentía algo malo era Sara, pero no la dejaron regresar. Todos salieron a sus casas, y Sara nuevamente sintió que alguien la seguía en la oscuridad, así que corrió lo más rápido que pudo, y al llegar a su casa, nuevamente cerró la puerta con mucho vigor tras de ella. Lo curioso era que su abuela esta vez no salió a insultarla por el ruido que había hecho y Sara se quedó pensando en eso. Sara pensó en ir a mirar si estaba bien, pero algo le decía que mejor entrara en su habitación, donde se sentía muy segura, así que decidió dormir esa noche, sin importarle nada más de lo sucedido ese día. Sara comenzaba a pensar que estaba entrando en terreno espinoso, y ya no sabía cómo salir. Estaba hundida, pero ya no sabía cómo poder solucionar las cosas. Por primera vez, Sara lloró como nunca lo había hecho, por la desesperación, y por el hecho de que ya no podía cerrar las puertas de lo que sea que se haya abierto. Al día siguiente Sara se despertó, eran las 12 del día. Algo no estaba bien en su casa, su abuela nunca la dejaba dormir hasta esas horas, así que esta vez sí decidió ir al cuarto de ella para ver si las cosas estaban bien. La puerta de su habitación estaba cerrada, así que comenzó a golpear, esperando que ella abriera y la insultara como era usual, pero esta vez no sucedió nada. La abuela no abrió la puerta, ni siquiera ella le gritó desde dentro, nada había sucedido. Sara comenzó a desesperarse porque pensaba que algo le había pasado, pero en cierta forma pensó que por ahora no abriría la puerta. Se arregló y como todos los días se fue a la universidad. Al salir de su casa, sintió que alguien la observaba desde la parte superior de las escaleras. Ella no volteó a mirar, solamente cerró la puerta y se fue. Sara no dejaba de pensar en las cosas que le pasaban. Al llegar vio a sus amigos preocupados pues al parecer Eder no había regresado a su casa y no sabían nada de él desde anoche cuando lo dejaron solo en esa casa abandonada. Por tal razón Sara decidió ir a buscarlo. Esta vez nadie la acompañó, pues ella no le dijo a nadie que iría allá. Al salir de la universidad, ella comenzó a caminar en dirección a la casa. Al llegar pudo sentir la soledad del inmueble. A medida que se acercaba sentía algo de miedo. Se hacía tarde, pero aún no oscurecía, por lo que Sara decidió buscar rápidamente a Eder y salir antes del anochecer. Al entrar notó que la puerta estaba abierta, por lo cual ella pensó que Eder ya había salido de allí, pero de todas maneras algo en su corazón le decía que debía entrar. Al hacerlo la puerta se cerró tras de ella muy rápidamente, por lo cual ella se asustó. Sara comenzaba a perder el control de sus emociones a medida que esta experiencia avanzaba. Luego decidió comenzar a caminar por la casa. A pesar de estar abandonada, la casa tenía una buena entrada de luz, pues algunas de sus ventanas estaban rotas y la mayor parte del tejado era igual. Al acercarse a la habitación donde solían compartir y que incluso habían acomodado su gusto con algunas decoraciones, Sara pudo ver que la tabla aún se encontraba en la mesa, justo como ellos la habían dejado. Al salir corriendo apresuradamente la noche anterior, al acercarse a ella, vio que el oráculo estaba en la palabra sí. Sara solo la miró y no la tocó. Llamó a Eder con la esperanza que alguien le contestara. Escuchó un ruido en la parte de afuera de la habitación donde se encontraba. Sara decidió salir a ver qué había sido ese ruido, y su sorpresa fue nada confortable. Al ver que el morral que Eder solía usar estaba tirado hacia un lado de una de las paredes del pasillo, Sara se acercó a él con cuidado, mirando a todas partes. Al agacharse y tomarlo, pudo notar que este se encontraba con sangre. De inmediato lo soltó, el cual cayó en una tabla falsa que había en el piso y este cayó hacia el vacío del sótano. Sara decidió no ir a buscarlo, pues le interesaba más su amigo que el morral de él. Escuchó como algo se movía rápidamente en la mesa de la habitación. Ella pensó en la tabla, así que se acercó a ella nuevamente entrando en la habitación y pudo notar que la huilla se movía rápidamente. Al acercarse a ella, esta se detuvo como si estuviera tratando de llamar la atención de Sara. Al mirarla fijamente, la tabla se comenzó a mover hacia algunas letras, diciéndole que saliera de la casa de inmediato. Ella pidió al espíritu que manejaba la tabla en ese momento si le permitía una pregunta. La tabla se quedó estática por unos minutos, pero luego se dirigió al sí.
Entonces Sara preguntó por su amigo Eder. La tabla de inmediato le respondió que estaba muerto. En ese momento, ella sintió como algo le caía encima. Sara gritó por el susto y por el golpe, pero de inmediato se dio cuenta que era el cadáver de su amigo Eder quien cayó con su rostro mirándola. Quedaron por un segundo mirándose fijamente. Sara salió corriendo de la casa de inmediato. Nuevamente Sara llegó a su casa agitada y llorando por lo que le sucedió. En ese momento, ella perdió el control y comenzó a llamar a su abuela, pero nadie le respondía. Ella con lágrimas en sus ojos se decidió a llamar a su padre, el cual no le contestó. Su secretaria le informó que estaba de viaje, luego llamó a su mamá, pero ella no le importó mucho su hija y aun escuchando que lloraba estrepitosamente, le colgó el teléfono. Sara sabía que estaba sola, miró a su alrededor y no sabía qué hacer. Algo curioso le llamó la atención y fue que el cuarto de su abuela, pareció sonar que abrían la puerta. Ella de inmediato se incorporó y comenzó a correr por las escaleras hacia la habitación de ella, pero se frenó bruscamente en su carrera, quedó paralizada al ver que su abuela yacía muerta en la cama. El piso de su habitación estaba lleno de sangre, al parecer algo la había decapitado, pues su cabeza no se encontraba en la habitación. Ella sabía que esa sombra que la siguió desde la casa abandonada hasta la suya había hecho esto. Sara no entendía qué era lo que sucedía. La noche llegó y Sara estaba en su habitación llorando y abrazada a su almohada, sin saber qué hacer o a quién acudir por esto que le estaba pasando. Los ruidos incómodos invadían su casa, como invitándola a salir de su habitación, pero ella no salía. Escuchaba esos ruidos y su puerta en varias ocasiones se trataba de abrir, pero ella la tenía muy bien cerrada, así que por más que se esforzara lo que sea que fuera que había del otro lado, no la podría abrir con facilidad. En ocasiones ella solo se quedaba mirando la puerta, y esperando. Veía la sombra de alguien tratando de entrar en su habitación, pero Sara se reía al ver que no podía hacerlo. Sara comenzó a dejar de asistir a su universidad. Sus compañeros comenzaron a llamarla, incluso comenzaron a marcar a su casa, lo cual no solían hacer, pero estaban preocupados por ella, lo cual estaba prohibido por su abuela, pero nadie respondía. Una de sus amigas fue a su casa y llamó al timbre, pero tampoco obtuvo respuesta. Su amiga pensó en llamar la policía, pero primero todos fueron a la vieja casa abandonada, donde encontraron el cuerpo de Eder y el maletín de Sara, lo cual la incriminó a ella como la autora del crimen. La policía ya la conocía por ser una joven problemática y drogadicta, así que la tuvieron como la sospechosa del crimen. El cuerpo de Eder tenía varias heridas causadas por un cuchillo, el cual fue encontrado con las huellas de Sara, pues al parecer era de su casa. Luego las autoridades fueron a la casa de Sara, golpearon por varios minutos, pero al ver que nadie respondía decidieron entrar en la casa. Con varios policías más, decidieron entrar en busca de la joven. Al entrar los policías encontraron que la sala estaba completamente desordenada, como si alguien hubiera tirado los muebles y las revistas por todo el lugar. Comenzaron a llamar a Sara, pero nadie respondía. La oscuridad invadía la casa, a pesar que afuera el día era soleado. Dentro de la casa, la luz no entraba. Los policías alistaron sus armas en posición defensiva y siguieron investigando la casa. Al entrar en la cocina, encontraron que todo estaba lleno de sangre. Al parecer alguien había pintado las paredes con sangre. Todos los objetos de la cocina estaban regados por el piso. Encontraron el morral de Eder en la nevera. Al abrirla encontraron la cabeza de la abuela de Sara. El policía soltó el morral de inmediato y no podía creer lo que veía. Sintieron que alguien corría en el segundo piso. Los policías rápidamente decidieron subir. Al hacerlo vieron que no había nadie. Entraron a la habitación de la abuela y vieron que ésta estaba decapitada en su cama y con un palo atravesando su cuerpo desde la parte inferior del pubis hasta su cuello, del cual sobresalía por no tener cabeza. La sangre estaba por toda la habitación rodeando pisos y paredes. Luego vieron la habitación de Sara, quien no se encontraba. Al ver su habitación los policías quedaron sorprendidos por ver símbolos pintados con sangre y algunas frases sin sentido invocando al demonio. Los policías escucharon que Sara gritó por la parte de atrás de un pequeño balcón que daba a la calle. Los policías vieron que la joven estaba parada a la borde de la barandilla. Ella volteó su cabeza en un giro imposible de 180 grados y los miró con sus ojos completamente blancos. Los policías se asustaron ante esta situación y pensaron en dispararle, pero antes de eso, Sara brincó desde el balcón a la calle, donde cayó fuertemente. Al ser ayudada de manera inmediata, no murió. Al despertar estaba atada en una clínica de reposo mental, donde fue llevada para que trataran sus heridas antes de su juicio. El juicio llegó.
Sara era condenada por la muerte de Eder, su amigo, y por la muerte de su abuela. Ella siempre abogó por su inocencia, pero las pruebas encontradas dieron lugar a su sentencia. Nadie la ayudó, sus amigos decidieron no declarar ni en contra ni a favor. Sara fue hallada culpable por esas muertes y condena a pasar el resto de su vida en un hospital de trato mental. Sara se encuentra ahí, todos los días mirando por la ventana. El día de hoy ya es una mujer vieja, pero sigue escuchando todas las noches cuando va a su habitación a dormir, a alguien tratando de entrar, y ella solo mira a la puerta. Gasta quedarse dormida por las medicinas que le aplican, esperando a ver si antes de dormir entra el demonio que la persigue desde que era una niña, y que ella sabe que tarde o temprano se la va a llevar con él porque será su destino.